Muy buenos días o tardes, según corresponda a la hora que vean este laboratorio. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el microscopio correspondiente al laboratorio 3. Vamos a estar viendo a manera de introducción, ¿sí? El microscopio es uno de los elementos que más utilizamos en el laboratorio para ver aquellas estructuras, organismos que no es posible visualizar a simple vista. Por ende, el microscopio es uno de los instrumentos más sofisticados que se utiliza desde ya varios siglos para la observación de microorganismos, debido a su capacidad de aumentar la visión de los objetos, ¿sí? Existe una polémica sobre quién inventó el microscopio, ¿sí? Entre Galileo en 1609 y Zacarías Johansen en 1590. Según el país de origen, uno que otro defiende a su precursor que puede ser entendido mayormente como Zacarías Johansen, ya que fue anterior, pero el nombre dado al microscopio se lo acuñan a Galileo Galilei desde 1609. Anton van Leeuwenhoek, el que vemos aquí a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Inventó el microscopio este que está acá, que se le llama el microscopio de Anton van Leeuwenhoek o el microscopio de Leeuwenhoek, que también es considerado como uno de los precursores del microscopio, de la microscopía, debido a que él hizo un estudio muy profundo sobre microorganismos. Él hizo observaciones, hizo anotaciones y como una investigación individual muy grande de los organismos que él apreciaba a través de su microscopio simple. En algunos libros es considerado como el pionero de la microbiología, de la microscopía, porque fue el que reunió mayor cantidad de información sobre organismos microscópicos con sus dibujos. Pero a la hora de dar el nombre, consideramos a Galileo Galilei como el precursor del nombre. Y consideramos a Zacarías Johansen como uno de los primeros en la invención del microscopio, ¿sí? Así que es muy importante que estemos claritos. Entonces podemos ver que los microscopios se dividen en microscopios simples y microscopios compuestos. Un microscopio simple es una lupa, por ejemplo, ¿sí? Un microscopio simple también se le considera simple porque tiene solamente una lente, ¿sí? Tenemos los microscopios de Zacarías Johansen, el microscopio entonces de Galileo Galilei. Pero entonces, como mencionamos, Galileo es el que le viene a dar posteriormente el nombre. Bien, tenemos entonces que existen diferentes tipos de microscopios. Tenemos entonces el microscopio sencillo, como dijimos, la lupa, que consta, o se le llama sencillo porque consta de una sola lente. Y tenemos entonces los microscopios compuestos. El microscopio compuesto, otro precursor importante, podemos mencionar a Anton, a Hooke, que también contribuyó a lo que es el desarrollo de los microscopios más sencillos para luego evolucionar al microscopio compuesto que tiene. La diferencia del microscopio compuesto es básicamente que tiene varias lentes, usa 2 o más lentes para amplificar y visualizar. Ya este otro tipo de microscopio también es considerado compuesto, que está acá, que es parecido al que usamos en el laboratorio, pero monocular, mono de uno, ¿verdad? Una sola lente. Y es mecánica. También tenemos entonces lo que puede ser la clasificación o división o tipos de los diferentes microscopios compuestos, ¿sí? Que se van haciendo ya más especialistas. Tenemos el microscopio, solo para mencionar alguno, de fluorescencia, que utiliza las muestras se preparan con tinciones distintas que tienen fluorescencia y dependiendo de la capa, profundidad o tipo de compuesto que compone el tejido que se está observando, van a tener luminosidad o fluorescencia.
y se puede identificar diferentes partes. Tenemos el de campo oscuro, que entonces separa por oscuridad, ¿verdad? Lo que es las capas o fases. Tenemos el de contraste de fases también y el microscopio electrónico, que utiliza electrones. Entre los microscopios electrónicos hay muchos tipos de microscopios electrónicos. Podemos mencionar solo algunos: microscopio de barrido, el microscopio de transmisión. Para todo este tipo vamos a hacer una actividad en la cual los estudiantes, para profundizar en este tema, los estudiantes van a trabajar para con unos videos que les voy a asignar para trabajar en un cuadro de resumen grupal, y vamos a decir cuántas personas en la clase, sobre la actividad va a ser básicamente estudiar un poquito más los diferentes tipos de microscopios más modernos y todos tipos, creo que son 25 tipos de microscopios, y van a preparar un cuadro de resumen. Eso es un trabajo grupal, ¿sí? Que le vamos a dar las indicaciones. Y tenemos entonces algunos tipos de microscopios, como acabamos de mencionar. También tenemos el microscopio con brillo de campo luminoso, microscopio de campo oscuro, de contraste de fase, de luz polarizada, de interferencia, de contraste diferencial de interferencia, microscopio de luz ultravioleta, microscopio con focal, etcétera, entre varios otros, ¿verdad? Vamos a introducir entonces el tema hablando un poquito sobre el microscopio compuesto, que es el microscopio áreas, que son el sistema mecánico y el en el sistema mecánico. Esta es una de las partes encargada de darle estabilidad y fuerza al equipo, ¿sí? Y permite la facilidad de su manejo, siendo su función principal el sostén de los otros sistemas, de las otras partes del microscopio, ¿sí? Incluye lo que sería el tubo, ¿sí? Incluye el tubo, que es de forma cilíndrica en su extremo superior y donde se colocan los oculares. Está engrasido internamente para evitar los grados de reflejo, o sea que ellos tienen un sistema para reducir el reflejo de la luz, ¿verdad? Tenemos el brazo de sostén, que es donde lo agarramos para transportarlo con una mano y sosteniendo la base, ¿verdad? Cuando lo vamos a transportar. Tenemos esa área, se llama el brazo, que es sostiene el tubo en su porción superior y por el extremo inferior se adapta el pie. Y tenemos la platina, que es el lugar donde se depositan las preparaciones o las placas o las muestras ya preparadas para ser vistas. Y tenemos el pie, que es la base sobre la que se apoya el microscopio. Aquí en el sistema óptico ya hablamos de la parte que tiene que ver con para poder ver. El sistema óptico, por su parte, se encarga de aumentar el tamaño de los objetos y está integrado por lentes de cristal que desvían la luz al pasar a través de ella y concentrándola o dispersándola. Y tenemos que las partes que incluyen el sistema óptico incluyen el sistema óptico, la fuente de luz, que es la que dirige los rayos luminosos hacia el condensador. Tenemos el condensador, que es la lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. Y tenemos entonces el diafragma, que es el que regula la cantidad de luz que entra en el condensador, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a poder tener diferentes aspectos o visiones de la muestra, ¿sí? Entonces, el microscopio, el sistema luminoso se encarga de la parte de lo que explicábamos de la luz, que suele ser la lámpara, se enciende y se apaga con un interruptor, ¿verdad? Y tiene el exterior que tiene un filtro, ¿verdad? Muy bien. Podemos hablar mucho sobre la parte de la evolución histórica del microscopio. Pero básicamente nos interesa más que todo, vamos a ver, conocer, antes de entrar en esa parte, vamos a hablar un poquito más sobre los diferentes sistemas, que es una de las partes que más nos interesa. Hablamos del sistema mecánico, el sistema óptico, el sistema
de iluminación. Vamos a ver entonces el sistema mecánico. En su guía de laboratorio se le facilitó en la parte de Schoology lo que es una descripción más completa del sistema mecánico, que incluye entonces el sistema mecánico, el cabezal, el brazo, la base, la platina, el carro, el tornillo, el revólver, el tornillo macrométrico, el tornillo micrométrico, el tornillo condensador y la descripción de cada una de sus partes. Mientras que el sistema óptico nos incluye entonces la parte de óptica, de observar, de ocular, de los objetivos, los diferentes grupos de objetivos que conforman el microscopio, que lo vamos a ver un poquito más, el sistema de iluminación, la lámpara, el condensador, el diafragma, el interruptor, ¿verdad? Como dijimos anteriormente. Bien, ahora veamos un poquito, vamos a repasar un poquito y vamos a ver sobre un complemento que encontré en el internet, que se lo puse en la referencia, sobre el microscopio que vamos a ver, como dije anteriormente, se inventó hacia 1610 por Galileo, eso es según los italianos, o por Johansen, en opinión de los holandeses, ahí donde hablábamos de la discrepancia de las opiniones sobre quién, si Johansen o Galileo, pero en base a fecha, si nos vamos en base a fecha, tenemos que Johansen, que inventa el primer microscopio, pero es Galileo el que le da nombre. Entonces tenemos que el sistema, la palabra microscopio deriva de micro, pequeño, y scopía de ver, ¿no? La parte de la palabra microscopio. Tenemos entonces lo que decíamos de Galileo Galilei, que era un científico que publicó trabajos sobre las observaciones microscópicas también de observaciones en su microscopio, y él trabajó bastante con las abejas y las detalló usando el microscopio. Entonces, tenemos otros contribuyentes que no están mencionados en la guía, pero que rápidamente los voy a pasar. Tenemos a Malpighi, que tiene sus aportes importantes que van de 1660 al 65, cuando él observa entonces lo que son capilares sanguíneos. Y también tenemos el trabajo de Hooke sobre la microfagia, ¿verdad? Tenemos el trabajo de Leeuwenhoek, que fue un holandés mercader que por curiosidad combinó dos lentes de esos monoculares que se introducían en el ojo para ver. Él combinó dos de ellos y se dio cuenta que el poder de aumento de una lente, al ponerla sobre otra, aumenta el poder de la primera y que se multiplica, y pudo entonces con su curiosidad, no era ni siquiera científico, él con su curiosidad hizo observaciones de diferentes cosas, entre ellas protozoos, bacterias, espermatozoides, y él por su curiosidad entonces también hizo grandes aportes. Tenemos el microscopio con su observación de la combinación de lentes. Él se ideó, se creó, se fabricó un microscopio que se llama el microscopio de Leeuwenhoek. Y con ese aporte, como les digo, él hizo muchas observaciones. Este es el microscopio sencillito que utilizó, ¿verdad? Y este primitivo microscopio le permitía a Leeuwenhoek combinar dos lupas, con lo que él llegó a alcanzar 260 veces el aumento de su ojo, ¿sí? Y le permitió entonces visualizar y descubrir todo un mundo de microorganismos que hasta ese momento no se conocía, siendo simplemente una persona curiosa, ¿sí? Entonces tenemos algunos otros microscopios que a partir del inquietante y innovador mundo descubierto por Leeuwenhoek, que fue una revolución en las comunidades científicas, porque hasta el momento no se conocía de los organismos que nuestros ojos no podían ver. Y con esta contribución de este mercader curioso, se dio entonces el aporte de otros científicos y de otros ingenieros que entonces idearon y sintetizaron esa mecánica en crear los primeros microscopios primitivos o sencillos, ¿sí? Otro de los contribuyentes, Ernest Abbe, las mejoras más importantes de la óptica surgieron con el aporte de Abbe, que él publica entonces su teoría del microscopio. Tenemos otros, Carl Zeiss, que mejora el microscopio de inmersión. Vamos a ver más adelante que el microscopio de inmersión es básicamente radica en el sistema que surge de utilizar un aceite que reduce la dispersión de luz, porque el aire tiende a dispersar mucho el rayo de luz.
al utilizar un aceite de inmersión, que es un aceite específico de cedro, se reduce la dispersión de la luz y se logra entonces aumentar el grado de poder de resolución cuando van creando microscopios más poderosos, de mayores aumentos. Entonces, el fundamento de la microscopía, cuando el observador se acerca al objeto, este se agranda, pero a menos de 25 centímetros no se ve con claridad. Si se aumenta el ángulo visual, se ve entonces con mayor claridad. Entonces aquí vemos otro de los microscopios sencillos. Vamos viendo la evolución, cómo el microscopio va cambiando, ¿eh? Va evolucionando, va siendo hecho de materiales, distintos materiales. Esquema del microscopio. Entonces vamos viendo el sistema interno del microscopio, que está básicamente conformado por un tubo cilíndrico que aloja el sistema óptico ocular, ¿verdad? Eso lo vemos, el sistema del objetivo aquí óptico ocular, ¿sí? Y tiene una platina de origen y diseño que permite observar las preparaciones que son iluminadas por un espejo cóncavo. Acá vemos el espejo, acá vemos la platina y el sistema entonces del mecanismo de cremallera, que lo que hace entonces, aquí vamos viendo el principio de cómo tenemos un piñón o mando de inclinación que nos va a ayudar a hacer el sistema del macro y el micrométrico del microscopio. Entonces tenemos el sistema de las dos lentes o el sistema de lentes y condensador, ¿verdad? Que van entonces aumentando la imagen. Parámetros ópticos, el aumento de poder de resolución, el número de campo, profundidad del foco y el contraste son diferentes parámetros ópticos que nos va a ayudar a poder hacer que nuestra imagen se vea más nítida. Aumento, se refiere o se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular, ¿sí? El objetivo es la lente que está en la parte básica del centro, ¿verdad? Donde vemos entonces cada uno de los objetivos que son diferentes y el ocular es donde ponemos el ojo, ¿verdad? Entonces tenemos el cálculo del aumento, tiene un sistema específico, el aumento de este microscopio puede calcularse como delta, ¿sí? 25 dividido entre el factor focal, ¿verdad? Donde delta es la distancia que hay entre el foco de la imagen y el objetivo y la posición donde se forma la imagen. Por de resolución, este término se refiere a la distancia de dos puntos. Qué tan distante pueden estar otros puntos y que todavía qué tan cerca pueden estar dos puntos y que aún sean distinguibles uno del otro. Es el poder de resolución. Es como cuando estamos hablando de la foto. El poder de resolución, cuando ya se nos empieza como a pixelar, que ya no podemos ver la nitidez, vamos perdiendo nitidez, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con el poder de resolución. Mayor cuando menor es la longitud de onda y mayor cuanto más grande es la apertura numérica de la lente. Mayor también se puede aumentar utilizando el aceite de cedro, que es conocido como el aceite de inmersión. Entonces, el número de campos es el diámetro de la imagen observada a través del ocular, expresado en milímetros. Bueno, no todos estos términos la vamos a utilizar, pero sí es que tengamos un conocimiento, ¿no? El contraste, diferencia de la absorción de la luz entre el objeto y el medio puede aumentarse con las tinciones. O sea que las tinciones pueden ayudar a hacer una diferencia entre un grupo de células y otro y a poder visualizar también mejor. Es un acompañamiento, ¿no? Entonces los buenos parámetros de medición nos van a ayudar entonces a través de las tinciones, la resolución, el poder de aumento, toda esta combinación a poder distinguir entre una estructura y otra, como aquí por ejemplo vemos células sanguíneas, vemos los glóbulos blancos y vemos los glóbulos rojos o los eritrocitos también, ¿ok? Entonces el microscopio compuesto tiene entonces sus partes básicas, como dijimos, el ocular, ¿sí? El cabezal, que viene siendo la cabeza que agarra todo el sistema. Venimos a ver entonces el revólver, que está justo, dependiendo también del modelo, de la estructura del modelo, justo donde está el cabezal. Tenemos el brazo, que es donde lo agarramos para transportar y también es como el organizador de todo el sistema, el soporte del sistema. Tenemos los objetivos, que son un tipo de lente, 4 por lo general, o pueden ser 5, o pueden ser 3, pueden ser 2, dependiendo del grado de complejidad del microscopio. Tenemos el desplazamiento o platina, que nos ayuda a mover, ¿verdad?
algunos microscopios más sencillos, ¿no? Esto es como un accesorio, ¿no? Ayuda a mover la placa de la muestra. Es un botón, es un ajuste que nos ayuda a desplazar, ¿verdad? Es un ajuste mecánico. Tenemos la platina, que es donde reposa la muestra. Tenemos el macrométrico, que nos ayuda a subir y a bajar lo que es la muestra, acercarla más a la lente, subirlo, hay que tener mucho cuidado cuando manejamos el macrométrico, porque como ella acerca la platina al objetivo, si no tenemos cuidado con los objetivos más largos, o sea, de mayor poder, se acercan demasiado y nos pueden quebrar la muestra y lo peor aún es rayar la lente. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el macrométrico, porque es el que sube y baja la platina. Y tenemos el micrométrico, que es el que nos ayuda a ajustar el poder de resolución. Entonces, el primero que se utiliza o que se ajusta es el macrométrico para llevarlo y siempre mirando por fuera de que no nos acercamos mucho, especialmente cuando tenemos un objetivo de alto poder de los largos, como el de 40 o 100. Y el micrométrico, una vez que tenemos un buen ajuste, entonces lo usamos para definir el poder de resolución. Tenemos el foco, que esto nos provee con la fuente de luz, y tenemos la base y el condensador, que nos ayuda a filtrar la cantidad de luz que entra. Muy bien. Parte del microscopio que se puede desmontar. Para la limpieza del microscopio, esto ya lo hacen los técnicos, se desmontan el cabezal, los oculares, los objetivos, el condensador, los tornillos de la platina, el estativo. Por lo general, cuando el microscopio es nuevo, viene desarmado y este se arma, ¿verdad? Y para la limpieza, nosotros como estudiantes, los estudiantes no lo limpian, no lo desarman, pero para que vean entonces el sistema, cómo se puede separar, ¿sí? El sistema de soporte estático, ¿verdad? Que ya dijimos las partes básicas, que es el tubo, el brazo, la platina, el pie, que es la base. Tenemos los sistemas de ajuste, que son los que nosotros podemos girar y controlar para ajustar, que son el anillo de ajuste de los oculares. Por ejemplo, cuando estamos en un microscopio binocular, de dos lentes ópticas, ¿sí? O oculares. Tenemos entonces, como estamos hablando de los sistemas de ajuste, son aquellos botones que nos permiten ajustar. Yo puedo separar los ojos o ajustarlos para acercarlos, dependiendo de la persona, ¿no? Tenemos el tornillo, que nos permite mover el cabezal, ajustarlo de una dirección u otra. Tenemos el tornillo del condensador, que también nos ayuda a ajustar o fijar el condensador. La palanca de cierre del diafragma. El diafragma entonces nos permite la cantidad de luz que va a entrar, y ahí yo lo puedo abrir o cerrar para poder entonces capturar mayor o menor cantidad de luz, que dependiendo del grosor de la muestra que preparé, me va a ayudar entonces a poder visualizar mejor. Tenemos el tornillo reguladores de la platina, ¿verdad? Que son los que mueven la platina para desplazar la muestra que está en la placa de un lado a otro para poder explorar. Tenemos el sistema de enfoque, que viene siendo el freno, el tornillo macrométrico. Acuérdense que el macrométrico sube y baja. Siempre que andamos el macrométrico tenemos que hacerlo con mucho cuidado de no quebrar la lente contra la muestra, especialmente con los objetivos grandes. El tornillo micrométrico, que es el que nos ayuda con el poder de resolución a menor escala de ajuste, ¿verdad? Tenemos entonces la platina, que es donde descansa la muestra, y nosotros podemos mover la platina y hay unas escalas que nos ayudan a ubicarla. La pinza nos ayuda a fijar la placa para que no se nos mueva cuando estamos haciendo las exploraciones de la placa, y con esto la escala nos ayuda a ubicar las coordenadas de un objeto. Digamos que yo estoy explorando una placa y yo la fijo con la pinza, y yo utilizo mi escala porque estoy haciendo dibujos, y mientras que estoy explorando mi escala vi algo interesante, apunto las coordenadas de donde vi el asunto interesante que quiero seguir explorando o que quiero luego poder regresar a ver. Entonces es en la escala que me va a permitir ajustar eso. La parte óptica, ya hablamos entonces de la parte óptica, incluye la parte que tiene que ver con óptica o luz, o ver, ¿verdad? Que son los objetivos y los oculares. El objetivo, que son los diferentes lentes con mayor o menor poder.
Los más cortitos son los de menor poder y los más larguitos son los de mayor poder. Tenemos por lo general, puede ser de 4 o 5, podemos tener el de 10, podemos tener el de 20, podemos tener el de 40 y el de 100. El sistema de iluminación, que incluye lo que es la parte iluminatoria, el condensador, el diafragma, la fuente de luz básica. Recordemos que el diafragma es una perilla que nos permite cerrar o abrir y así regular la cantidad de luz, el condensador también, ¿verdad? Sistema de iluminación de luz suele ser la lámpara halógena de intensidad graduable, se enciende y se apaga con un interruptor que puede ser frontal o lateral, dependiendo del modelo, o también puede estar ubicado en la parte baja del brazo. Ahí hay que explorar el microscopio que te toque, el modelo que te toque, y ubicar los botones y las perillas, y ya con el concepto de cada parte, ya uno según el modelo del microscopio, uno va ubicando, ¿verdad? Tenemos entonces la parte del condensador de diafragma, concentra la luz de la lámpara en un punto de la preparación específica. Y el diafragma o iris que está dentro del condensador, si se cierra, mejora el contraste, pero empeora la resolución. Entonces hay que hacer un juego entre estas dos para encontrar, hasta que uno encuentre el ajuste perfecto que nos permite ver con mayor claridad, ¿verdad? Ajustando todos estos parámetros. Lentes objetivos. El lente objetivo, como dije anteriormente, son las diferentes lentes que se combinan con el poder del ocular para específicamente darnos un poder de resolución. Tiene un sistema de amortiguación, ¿verdad? Cuando yo giro los objetivos, ellos hacen un clic, ¿sí? Para entonces para indicarme a mí que ya quedó centrado. Un anillo coloreado que indica entonces el poder de los aumentos, que también está identificado por números y también a veces por colores, que como dije anteriormente pueden ser de 4 o 5, 10, 20, 40 y 100, dependiendo de qué tan complejo es el microscopio o el modelo que nos toca o que tengamos disponible. Aquí lo vamos viendo. El rojo es el menor, que puede ser de 4 o 10. Tenemos el amarillo, que es el de, 4 o 5, el rojo. Y el amarillo, que es el de 10. El azul, que es el 40. El 100, entonces, que viene siendo el de mayor poder, que nos permiten la luz. Los microscopios de compuestos de tipo de luz, que son un sistema de luz, tienen sus limitaciones en que su objetivo mayor tiende a ser el de 100, porque ya más allá hay demasiada dispersión de la luz y ya utiliza entonces otros sistemas más complejos, otro tipo de microscopio. Entonces acuérdense que como el ocular tiene un poder de resolución que usualmente es 10, cuando yo combino mi ocular con alguno de estos objetivos, mi poder se va a multiplicar. Por ejemplo, si el ocular es 10 siempre, y yo utilizo el de más bajo poder, que es el rojo, que tiene un poder de 4, cuando yo multiplico 10 por 4, tengo 40. Cuando multiplico 10 por el poder de 10, que es el amarillo, tengo un poder total de 10. Cuando multiplico el ocular 10 por el poder del objetivo azul, que es de 40, entonces tengo 10 por 40, es un poder total de 400. Y cuando multiplico el ocular de 10 por el poder máximo, que es el de 100, del objetivo de 100, tengo un poder total de 1000 y así sucesivamente. O sea que si se les pide calcular, se les da los parámetros de cuánto es el ocular y cuánto es el objetivo, usted debe poder calcular entonces el poder total de la lente. Lentes oculares. El lente ocular, como dije anteriormente, es el de los ojos y tiene un poder generalmente estandarizado en 10. Ajuste de distancia, yo puedo separar o juntar los oculares dependiendo del modelo. Hay unos modelos que son estáticos o que son monoculares y no me permiten hacer ningún tipo de ajuste al ocular. Y como dijimos, 10, 15, 20, dependiendo del modelo, pero esos son usualmente, uno los observa y uno aprecia. Tenemos tetraoculares. Este es tetraocular, si podemos ver aquí, podemos ver que 2 personas pueden ver. Esto se utiliza bastante en educación, donde podemos compartir 2 estudiantes o un profesor viene, lo ajusta y lo deja, ¿verdad? También tenemos a veces proyección en pantalla, donde un microscopio del salón de laboratorio está conectado a una pantalla y se puede, lo que se ve en un microscopio se aprecia en una pantalla más grande, ¿verdad? Ese por lo general también utilizado en docencia. Materiales necesarios, necesitamos los portaobjetos y los cubreobjetos.
Los portaobjetos son estos grandecitos que están aquí, que se utilizan como base, y los cubreobjetos para cubrir la muestra. Entonces yo pongo un cubreobjeto, una gota con la muestra, y le pongo por encima un cubreobjeto. Entonces el porta, la muestra y por encima el cubreobjeto. Hay una técnica específica para evitar que se me llene de bolitas o de globitos de aire, que es que yo pongo el cubreobjeto con un grado de inclinación sobre la gota de la muestra y la voy bajando de un solo lado poco a poco y cierro. Y eso ayuda a reducirme la cantidad de globos que se me forman. El tema del aceite de inmersión, cuando ya llegamos al poder máximo que un microscopio compuesto de luz nos permite, que es la combinación del ocular de 10 multiplicado por objetivo 100, que nos da un total de poder de amplificación de 1000. Cuando llegamos aquí a la utilización de ese objetivo de 100, nos encontramos con un problema, que es la dispersión de la luz, que no nos permite ver claramente. ¿Por qué? Porque la luz tiene un rango de dispersión en el aire y se puede disminuir ese grado de dispersión de la luz, del rayo de luz, utilizando la acomodación que nos permite el aceite de inmersión, que lo que hace entonces es reducir el grado de dispersión o de refracción del rayo de luz. Entonces ese es el aceite. Este objetivo de 100 debe ir acompañado por el aceite de inmersión. Bien, vamos a ver entonces refracción de la luz a través del aire y del aceite de inmersión, que es lo que acabo de explicar. Tenemos entonces el eje óptico, tenemos entonces el tubo que viene del ocular, esa es la parte esta que está aquí arribita, ¿verdad? Entonces tenemos una muestra que está en la platina, aquí tenemos nuestro portaobjeto cubierto por tenemos el portaobjeto descansando aquí, tenemos nuestra muestra y el cubreobjeto encima, ¿verdad? Tenemos entonces el condensador, la cantidad de luz que viene de abajo de la fuente de luz. Y tenemos dos ejemplos. ¿Qué pasa en amarillo cuando rayo de luz está refractado y estamos utilizando el aceite de inmersión versus la flecha roja que viene la fuente de luz y lo que pasa con la dispersión de la luz cuando ya alcanzamos el objetivo de 100, que es el máximo? Ocurre mucho el fenómeno de dispersión de la luz por efecto del el cambio de fase que viene hacia aire y entonces del lente, ¿no? Del lente a aire y entonces se dispersa demasiado en el aire. Así que ya con los otros objetivos menores, ese fenómeno no se da, no tanto, ¿verdad? Pero cuando llegamos a utilizar el objetivo de 100, entonces sí se aprecia demasiado para ese fenómeno. Y para reducirlo, entonces aplicamos el aceite de inmersión, como pueden ver en la línea amarilla, viene la luz, sube, atraviesa el objeto, ¿verdad? Y se reduce el grado de refracción que hubiera sucedido en aire desnudo, acá de este lado. Con el aceite se reduce la refracción y el rayo de luz es canalizado y redirigido hacia el óptico y nos permite entonces desde acá arriba poder visualizar mejor. Mientras que si yo intento ver algo utilizando el objetivo de 100, pero sin usar el aceite de inmersión, lo que va a suceder es dispersión de la luz y la luz, la imagen no va a llegar al óptico, por ende no se va a formar la imagen en mi ojo. ¿Sí? Entonces básicamente eso es el sistema que nos está permitiendo. Aquí vemos de nuevo el aceite, ¿verdad? Canalizado. Aquí vemos lo que sucedería con el aire, o sea que la luz, el rayo de luz se dispersa y se pierde y no llega al objetivo, al eje óptico, y entonces no se da la formación de la imagen en mi ojo. Entonces tenemos los grados de apertura, esta parte no la vamos a ver tanto, que tiene que ver otra vez con la fuente de luz, el cambio en el medio, el grado de dispersión o el ángulo de dispersión de la luz que se da por el fenómeno de cambio de fase del medio del vidrio al aire, ¿verdad? Y la dispersión. Y aquí vemos entonces un poquito de lo que sería, ya esto viene siendo óptica y cálculos de óptica, que no vamos a ver nosotros, pero la imagen para que tengan entonces un análisis de lo que sucede aquí, ¿verdad? Manejo del microscopio. No podemos, no debemos no poner la preparación al revés. Debemos tener mucho cuidado de cómo ponemos la preparación sobre la platina. Tiene que ser, como dije, el portaobjetos
Encima del portaobjeto está la gota con la muestra, y encima de la gota con la muestra está el cubreobjeto, tratando de reducir la formación de burbujas, como la técnica que les mencioné anteriormente, que con un ángulo ella va bajando, ¿no? Regular la luz a la intensidad media, cuando para no lastimarnos nuestros ojos, debemos tenerla puesta en medio, pero cuando estamos explorando y estamos buscando, podemos bajarle un poquito la luz a ver si nos permite ver mejor. Entonces, todo eso es cuestiones de ajustes que uno va adquiriendo con la práctica. Ajustar el condensador y el diafragma al medio, empezar por poco aumento del objetivo. Debemos empezar con el objetivo más bajo, ubicar o ver la muestra con el objetivo de 4. Acuérdense que al tener el objetivo de 4, multiplicado por el ocular de 10, tengo un aumento de 40. Allí yo hago hago el enfoque y luego voy subiendo para ir explorando, porque si no, si salto derechito a un objetivo de alto poder, no ubico ni qué estructura, ni qué estoy viendo, ni la muestra. Entonces, por eso que se recomienda, o la práctica correcta, es empezar a explorar con el objetivo de menor poder. Mirando por fuera, subir la platina, ¿verdad? Y siempre mirando por fuera, porque cuando yo voy cambiando los objetivos, yo voy usando el macrométrico y voy subiendo la platina, puedo quebrar la muestra o rayar la lente del objetivo. Entonces yo tengo que mirar por fuera cuando voy a empezar, que voy a cambiar del objetivo más pequeño, que es el de 4, hacia los más largos, que son el de 40 y 100, siempre con la precaución de mirar por fuera lo que estoy haciendo, para acercarlo sin quebrarlo o sin raspar la lente. Pasar al siguiente aumento y enfocar. Al acabar de retirar la preparación, siempre que yo termino de hacer mis observaciones, yo devuelvo mi microscopio al objetivo de menor poder, que es el de 4. ¿Y por qué? Porque a la hora de yo guardar mi microscopio, yo no quiero que por accidente, si yo lo dejo en el objetivo más largo, 40 o 100, esto puede suceder que se nos raspe la lente por contacto con la platina. Siempre cuando no estoy utilizando el microscopio, apago la luz. Si me voy a mover de mi mesa para ir a ver el microscopio de otro compañero que hizo un hallazgo interesante, yo me voy a mover de mi mesa, yo lo que hago es que yo apago la luz. ¿Por qué? Porque las lámparas tienen una cantidad de hora de vida. Y si yo dejo las luces encendidas, entonces se consume y se malgasta la vida útil de las lámparas de nuestros microscopios. Conservación del microscopio. Los microscopios por lo general tienen una funda donde ellas se guardan. Ponerlo en su funda al guardarlo, esto ayuda a reducir la cantidad de polvo que se deposita sobre las superficies de la platina o inclusive más aún sobre la lente ocular y sobre los objetivos. Así que ayuda a que no se nos llene de polvo. Entonces, la limpieza de los lentes con papel de gafa o papel lente, que tiene una textura específica que no raya las lentes, no es con cualquier material que se puede limpiar, aparte de que las lentes se engrasan si utilizamos otro tipo de papel. El exceso de silol al limpiar las lentes desgasta el cemento, ¿verdad? Silol es uno de los compuestos disolventes que se utiliza para limpiar, entonces debemos ser recatados al utilizar. Usar pincel y pera de aire, ¿verdad? Que son los pinceles para sacudir el polvillo y para limpiar las lentes. Entonces vimos anteriormente que los tipos de microscopios se dividen en microscopio óptico, que incluye el microscopio óptico simple como la lupa, una sola lente, y el microscopio óptico compuesto. Ya cuando hablamos compuesto estamos hablando de 2 o más lentes. Entonces tenemos el microscopio óptico normal, también dentro de esa categoría, el de campo oscuro, el de contraste de fase, el de fluorescencia. Mientras que dentro de la categoría de microscopio electrónico vamos a encontrar microscopios más modernos, más poderosos, como el de transmisión, el microscopio barrido, el microscopio digital, el microscopio de efecto de túnel o cuántico, ¿verdad? Y entre otros muchos. Entonces, a la hora del poder de observación de microscopio, vamos a ver que utilizamos unas ciertas unidades, ¿sí? Unidades que nos permiten ver esto hasta ciertos tamaños y el poder de cada tipo de microscopio dependiendo de lo que nos permite ver. Entonces vamos aquí, tamaños relativos de las células y sus componentes. Podemos ver entonces la célula vegetal por lo general es más grande que la célula animal,
¿verdad? Ya estamos hablando de un tamaño aproximado de 100 micrómetros, ¿verdad? Cuando hablamos de célula animal, ya estamos hablando en el rango de 10 micrómetros. Cuando hablamos de una bacteria, estamos hablando del rango de 1 micrómetro, y nos vamos haciendo más pequeños. Cuando estamos hablando ya de viruses y otras estructuras pequeñas como virones y otros, ya hablamos de nanómetros, que esa es otra unidad de medida. Ya la unidad de medida de nanómetros, ya estamos hablando de 100 y 10, cuando estamos hablando de viruses y otras estructuras. Cuando estamos hablando ya de tamaño de moléculas más pequeñas, estamos hablando de 1 nanómetro, ¿verdad? Ya vamos, bien cómo vamos bajando de centena, decena, unidad, ¿verdad? Nos estamos haciendo más pequeñitos. Cuando ya nos pasamos de nanómetros, pasamos a Armstrong, ¿verdad? Que ya viene siendo entonces mucho más pequeño. Entonces vamos viendo el rango del poder. El microscopio óptico, que es el que tenemos en nuestro laboratorio, nos permite ver células vegetales, células animales, células bacterianas, pero no nos permite ver viruses y no nos permite ver las bacterias con mucho detalle. Las bacterias las vemos en su superficie, las vemos con el aceite de inmersión, con el objetivo de inmersión, el objetivo de 100, que es combinado, el objetivo de 100 con el ocular de 10, tenemos un aumento de 1000, ¿verdad? Entonces ese es el poder máximo que nos permite a estas bacterias con el microscopio óptico, y se ve básico. Pero ya con más detalle, entonces nos tenemos que ir a un microscopio más poderoso como el microscopio electrónico. Entonces el microscopio de campo oscuro nos permite ver estructuras, esta es la clase de imagen que se va formando en ese tipo de microscopio. Se le llama campo oscuro porque, como pueden ver, los bordes, ¿no?, que se forman. Entonces, en microscopía de campo oscuro, la microscopía de campo oscuro es una técnica de iluminación especial que se caracteriza en la iluminación oblicua para realzar el contraste de las muestras que no son reflejadas bien bajo condiciones normales de iluminación de campo claro, observándose partículas que aparecen como puntos brillantes sobre un fondo oscuro. Tenemos otro tipo de microscopio, microscopía de contraste de fase, que entonces hay se ve como elevado, ¿no?, como más elevado. Células epiteliales a un 20%, ¿verdad? En los humanos es capaz de observar diferencias de color y de intensidad de color, no así diferentes fases producidas por distintos índices de refracción que tienen los objetos. Por eso se recurre a microscopía de contraste de fase. La microscopía de contraste de fase hace posible observar células en estado vivo más fácilmente, ayudando así a evitar la creación de condiciones artificiales, tales como las introducidas por la tinción. Entonces vamos a ver que dentro de uno de los proyectos que tenemos programado para ustedes, es que en grupo ustedes van a analizar diferentes microscopios de mucho más poder, más modernos, y van a ver un grupo de videos que vamos a usarlo como complemento, expansión del conocimiento que adquirimos aquí básico, para entonces, eso va a ser una tarea de clase, que se le va a dar las indicaciones necesarias, donde vamos a explorar el microscopio electrónico, el de barrido, el de transmisión, etcétera, y las diferentes imágenes que se forman. Muchas gracias. Entonces, esta parte ya la terminamos. Vamos a ver entonces uno de los videos que tiene que ver con cómo usar el microscopio. Hola, estimados alumnos, a través de este video pretendo enseñarles el correcto uso y manejo del microscopio. ¿Para qué nos sirve el microscopio? Para poder obtener una imagen aumentada de algo que nuestro ojo desnudo no puede observar, ya que es muy pequeño. Para poder obtener esa imagen aumentada necesitamos de dos elementos básicos. El primero de ellos corresponde a las lentes y el segundo corresponde a la luz. Con luz y lentes podemos obtener imágenes aumentadas. Ahora, las lentes, ¿qué es lo que son las lentes? Un lente es un cuerpo transparente que está constituido de un material distribuido de manera homogénea y que por lo menos tiene una de sus caras curvas. Eso es lo que permite formar imágenes aumentadas, ¿ya? Ahora, para poder utilizar el microscopio también tenemos que conocer de qué elementos o estructuras está constituido. Las estructuras del microscopio se pueden distribuir a través de tres tipos de sistemas. El primero de ellos corresponde al sistema mecánico, que está conformado por piezas o estructuras que están relacionadas con el sostén o también el mismo soporte de otras estructuras dentro del microscopio. El segundo sistema corresponde al sistema de iluminación, que está relacionado con la fuente de luz, pero además con otras estructuras que nos va a permitir regular esa cantidad de luz que le va a llegar a la muestra. Y el tercero de ellos corresponde al sistema óptico, que contiene los dos tipos de lentes que tiene un microscopio, los lentes oculares y los lentes objetivos. Entonces, repasemos cada una de las partes del microscopio. Con respecto al sistema mecánico, podemos primero diferenciar el biobase, a continuación
tenemos lo que se conoce como brazo o columna. Acá arriba tenemos una pieza que, dependiendo del modelo del microscopio, puede ser blanca o de color negro, que corresponde al tubo o cañón. Después, tenemos una bandeja negra, que es donde vamos a colocar la muestra, que se llama platina. Sobre esta bandeja negra tenemos una estructura mecánica que tiene una pinza que nos permite ajustar con seguridad la preparación, y el carro vernier, que lo vamos a movilizar, y debajo de la platina tenemos lo que se conoce como subplatina. ¿Cómo se moviliza la subplatina? Con un tornillo de color negro que está al lado derecho, al lado izquierdo del microscopio, ¿ya? Entonces usted puede subir y bajar la subplatina. Ahora, entre el pie y la columna vamos a tener dos tipos de tornillos. El tornillo más grande se conoce como tornillo macrométrico. Si yo lo movilizo, lo que hace es subir y bajar la platina. Sobre el tornillo macrométrico tengo el tornillo micrométrico. Si yo movilizo el tornillo micrométrico, aparentemente no hace nada, pero lo que está haciendo es mover la platina de manera milimétrica para poder realizar el correcto enfoque de la preparación que estoy observando. Ahora, si yo giro el microscopio hacia el lado, al siguiente lado, voy a tener también los mismos tornillos macrométricos y micrométricos, entonces dependiendo si son zurdos o diestros, o si gustan, lo pueden manipular con las dos manos. Conectado en la platina vamos a tener una pieza metálica que tiene dos tornillos. El tornillo superior, que permite movilizar la platina hacia adelante y hacia atrás, por lo tanto, se conoce como el tornillo de la platina. Debajo del tornillo de la platina tenemos un tornillo más cortito, que si usted lo mueve, lo que va a hacer es movilizar toda esta estructura metálica que está acá arriba, incluyendo la pieza que se llama carro vernier. Entonces, ¿para qué me sirven estos dos tornillos? Para poder desplazarme dentro de mi preparación y poder recorrer distintas zonas de ella. El último elemento del sistema mecánico corresponde a esta cinta de color negro que permite movilizar de manera gradual cada uno de los lentes objetivos. Ahora, si se fijan, cuando uno la gira, tiene que hacer un clic. Cuando se hace clic, ahí recién ha llegado el lente objetivo correctamente sobre la preparación, porque si no hace el clic, cuando ustedes están mirando, van a ver una parte o la mitad del campo de observación de color negro, como una especie de eclipse. Entonces, lo que les conviene siempre es verificar que haga el clic cuando estén utilizando uno de estos lentes objetivos. Más adelante les voy a enseñar a cómo correr cada uno de estos lentes objetivos de manera correcta. Entonces, para repasar las partes del sistema mecánico tenemos biobase, brazo columna, tubo cañón, platina, pinza del carro vernier, la subplatina que se encuentra inmediatamente debajo, el tornillo del carro vernier. Si después yo lo giro, tenemos el tornillo de la platina, tornillo de del carro vernier, perdón, tenemos también el tornillo macrométrico y tornillo micrométrico. Y por último, el revólver que me permite ir intercambiando los lentes objetivos. El segundo sistema corresponde al sistema de iluminación. Y dijimos que nuestro lente, además, o sea, nuestro microscopio, además de las lentes, necesita una fuente de luz. ¿Dónde está la fuente de luz? Acá abajo. En este momento el microscopio se encuentra apagado, pero si lo giro, acá en la columna vamos a encontrar el interruptor. Ustedes lo aprietan y se fijan en la fuente de luz, no aparece inmediatamente la luz. ¿Por qué? Porque este tornillo que está acá abajo, que se llama potenciómetro, está en el mínimo. Y siempre tienen que dejarlo y recibirlo así en el microscopio, con el potenciómetro al mínimo. Entonces, ahí está prendido cuando está el interruptor presionado en el palito, y después con el potenciómetro, ustedes al girarlo, se va a ir incrementando la cantidad de luz que sale de nuestra fuente de luz. Ahora, me lo voy a poner ahí. Entre medio de la platina tiene un espacio, una especie de orificio. Si yo coloco la subplatina inmediatamente arriba, si se fijan acá arriba está otro lente que se llama el condensador. El propósito o la función del condensador es concentrar la cantidad de luz que nos va a llegar a la muestra. Si se fijan, la intensidad de la luz que está acá abajo en nuestra fuente de luz no es la misma que la intensidad de la luz que se encuentra acá sobre el condensador. Acá están más concentrados los rayos. Ahora, en la parte de la subplatina, nosotros también tenemos una palanca que se mueve de izquierda a derecha, pero si observamos a nivel del condensador, se ve como que la cantidad de luz se reduce. Eso corresponde al diafragma iris, que también es parte del sistema de iluminación, y lo que hace es regular la cantidad de rayos de luz que van a llegar a la muestra. ¿Por qué es importante esto? Para poder hacer contraste en determinadas ocasiones. Por lo general, cuando las preparaciones están teñidas, no requiere que el diafragma sea cerrado, salvo excepciones, como van a ver más adelante. Siempre cuando la preparación esté teñida, ustedes mantienen el diafragma abierto y se va a ver acá en el condensador una gran cantidad de luz. Pero cuando estén observando preparaciones frescas, tal vez una muestra de agua con algunos microorganismos, como no van a tener una visión de contraste, lo ideal es cerrar un poquito el diafragma para poder observar mejor las estructuras. Y debajo de esto vamos a tener un filtro que acá no se ve. Lo que yo voy a hacer para mostrarles todos estos elementos por separado es sacar estos tres elementos, condensador, diafragma iris y también el filtro que se encuentra en la subplatina. Entonces, si se recordaba recién, el tornillo de la subplatina sube y baja este anillo, este soporte, que contiene los elementos que forman parte del sistema de iluminación. Este lente que está acá, que aparecía entre medio del orificio de la platina, es el condensador, el que concentra la cantidad de rayos de luz que va a llegar hacia la muestra. Después tenía una palanca que se mueve de izquierda a derecha, que corresponde al diafragma iris, que actúa como un obturador de una cámara fotográfica. Se achica y se agranda, permitiendo que entre más o menos rayos de luz hacia la muestra. Y por debajo tenemos este vidrio, que está coloreado de color azul, que corresponde al filtro. Por lo tanto, como dice su nombre, va a filtrar ciertas longitudes de onda de la luz que va a llegar a la muestra.
Eso para permitir una mejor resolución. Voy a volver los elementos acá a la subplatina. Ustedes no tienen que separarla. Ustedes manejan estos elementos ahí directamente conectados a la subplatina. Es muy importante que recuerden que el desmontaje de las partes del microscopio no corresponde a los estudiantes. Eso debe ser solamente la parte técnica. Aquí se les está desmontando para que ustedes puedan ver e identificar las partes, pero no es cuestión del estudiante de ir desmontando ninguna parte de los microscopios. Sí, no, pero el tornillito para asegurar estos elementos y vuelvo a llevarlos todos en conjunto acá arriba. Entonces, volvemos a repasar los elementos del sistema de iluminación. Tenemos la fuente de luz, la cantidad de la fuente de luz la vamos a regular con este tornillo que es el potenciómetro. Si se fija nuevamente, aumenta o disminuye la cantidad de luz según lo gira este tornillo. Lo ideal para que ustedes trabajen o comiencen a trabajar es dejar el potenciómetro entre 3 y 4. Pero algo importante, cuando vayamos utilizando los lentes objetivos, sobre todo cuando trabajemos con el lente objetivo de ribete azul, tiene que incrementar un poquito más la cantidad de luz. ¿Por qué? Porque el orificio por donde ingresa la luz es más pequeño y la muestra se ve más oscura. Entonces, con el objetivo de ribete rojo y con el lente objetivo de ribete amarillo, ustedes trabajen con el potenciómetro entre 3 y 4, pero cuando pasen al objetivo de ribete azul, coloquen un poquito más de luz por el potenciómetro. Entonces, tenemos fuente de luz, potenciómetro y los tres elementos que están en la subplatina, partiendo por este lente que concentra los rayos, que es el condensador, el diafragma iris, que lo manejo con esta palanca, abierto, completamente abierto cuando estamos trabajando con preparaciones que están teñidas, y cerramos un poquito para hacer contraste en algunas ocasiones, y abajo está el filtro que ese no se desmoviliza. Y por último, tenemos el sistema óptico, que está formado por los lentes. Tenemos los lentes que están acá arriba, donde ustedes van a posar su ojo, por donde ustedes van a recibir la imagen, que se llaman los lentes oculares. En el mercado existen distintos aumentos de lentes oculares, pero todos los microscopios que nosotros tenemos en estos laboratorios tienen un aumento 10 por. ¿Ya? Ahora, algo importante, estos lentes oculares, si se fijan, son móviles. Ustedes los pueden abrir o cerrar un poquito. ¿Para qué es eso? Entre nosotros tenemos distancia interpupilar distinta. Por lo tanto, cuando ustedes comiencen a enfocar, ustedes van a posar sus ojos sobre los lentes oculares y con esto ustedes regulan la distancia entre un lente y otro para que se pueda formar un solo campo visual. Si ustedes ven dos campos visuales, dos burbujas o esferas de color blanco, es porque no ha colocado en una posición correcta estos lentes oculares. Ahora, algo importante, sobre uno de los lentes oculares también yo tengo un tornillito. Esto permite corregir las diferencias o aberraciones que podamos tener con respecto a los aumentos en estos distintos ojos. No tenemos la misma capacidad de aumento en un ojo con respecto al otro. Entonces también, además de poder regular la distancia interpupilar para poder ver un solo campo, tiene que también regular con este anillo que está acá sobre el lente ocular el enfoque. Entonces esto sirve para enfocar un poquito mejor, para corregir esas pequeñas aberraciones que podamos tener. El otro juego de lentes corresponden a los lentes objetivos. Se llaman lentes objetivos porque van a estar en directo contacto con nuestra preparación o con nuestro objeto de observación. Si se fijan, tenemos un objetivo de ribete rojo, ese tiene un poder de aumento 4 por. Si giro el revólver, tenemos un segundo lente objetivo, que es el lente objetivo de ribete amarillo, que tiene un poder de aumento 10 por. Si giro el tercer lente, tiene un ribete de color azul, que tiene un poder de aumento 40 por. Los tres lentes que les acabo de mostrar, el lente objetivo rojo, el lente objetivo amarillo y el lente objetivo azul, son conocidos como objetivos secos, porque entre la preparación y el lente hay solamente aire. Voy a bajar un poquito la patina para poder girar el revólver con seguridad. Porque después tengo un cuarto objetivo, que es el objetivo de color blanco, que tiene un ribete blanco, que tiene un poder de aumento 100 por. Este objetivo se conoce como objetivo de inmersión, porque sobre nuestra preparación tengo que echar aceite de inmersión para poder utilizarlo. Si no tiene aceite de inmersión, la muestra no puedo girar el revólver a la posición del objetivo blanco. ¿Ya? Con el revólver haciendo clic, recuerden que vamos girando. Entonces tenemos dos sistemas de lentes. Lentes oculares que tienen un poder de aumento 10 por y tenemos lentes objetivos que tienen cada uno de ellos distintos poderes de aumento. Cuando nosotros estemos trabajando en laboratorio, les vamos a solicitar a ustedes que enfoquen las preparaciones en distintos aumentos, pero vamos a hablar de aumento total. Por lo tanto, si le decimos que enfoque la preparación a aumento total 400 por, significa que usted va a tener que observar o llegar a enfocar con el objetivo azul, con el lente objetivo de ribete azul que tiene un poder de aumento 40 por. ¿Cómo obtengo el aumento total? Multiplicando el aumento de los lentes oculares, que es un poder de aumento 10 por el poder de aumento del lente objetivo que es 40 por. Por eso decimos que utilizamos el objetivo de ribete azul para llegar a un aumento total 400 por. 10 por 40 son 400, ¿ya? Si les digo enfoque a un aumento total 100 por, significa que tienen que llegar al objetivo de ribete amarillo, que tiene un poder de aumento por sí solo de 10 por, pero 10 por 10 son 100. Ahora, ¿cómo se utiliza correctamente el microscopio? Entonces, antes de poder enfocar cualquier cosa, ustedes tienen que partir en una posición que se llama posición cero. ¿Y qué incluye la posición cero? Posición cero significa platina arriba, que recuerden que la platina la mueve con los tornillos macrométricos, platina completamente arriba, subplatina correctamente arriba. El lente objetivo que ustedes tienen que tener sobre la muestra tiene que ser el objetivo de ribete rojo y el diafragma abierto. Esos son los 4 puntos de la posición
cero. Platina arriba, subplatina arriba, objetivo de ribete rojo sobre la muestra y diafragma completamente abierto. Siempre que pasen de una muestra a otra, tienen que volver a partir de posición cero. Ahora, la muestra. Las muestras vienen o están fabricadas entre dos vidrios. Tenemos un vidrio más grueso que se llama el portaobjeto, que tienden a ser así rectangulares, y tenemos un vidrio más delgadito que se llama cubreobjeto, que puede ser esférico, como es el caso que está acá, puede ser cuadrado o puede tener la misma área que el portaobjeto. Entonces, una muestra histológica está formada por un portaobjeto, obviamente el tejido que se encuentra entre ellos, y un vidrio cubreobjeto. Lo importante es que usted siempre tiene que colocar la preparación con el cubreobjeto hacia arriba, porque existen alumnos que cometen el error y colocan la muestra al revés con el lente objetivo, o sea, con el vidrio el cubreobjeto hacia abajo, y eso va a impedir que ustedes enfoquen después con el objetivo azul. Entonces, siempre se fijen, pasen el dedito con el cubreobjeto hacia arriba. ¿Cómo coloco la muestra? Abro la pinza, deslizo la muestra hacia el tope, suelto la pinza levemente. Si se dan cuenta, en esta oportunidad la luz quedó sobre la etiqueta de la preparación. Yo no quiero observar la etiqueta. ¿Cómo movilizo la muestra? Con los tornillos que les había mostrado anteriormente, que son el tornillo de la platina y el tornillo del tarro de vientos. Yo al movilizar esto, puedo llevar la preparación con mi tejido hacia el área donde está el condensador. Ahí lo que quieren, con el tornillo de la platina y con el tornillo del tarro de vientos. Una vez que tengo la muestra ahí, me pongo mis ojos sobre los lentes oculares, verifico que veo un solo campo de luz. Ahora, no se asusten, que es posible que en algunos microscopios, entre medio del campo de luz, va a aparecer como una especie de puntero, un palito de color negro. Eso es el puntero, justamente, que corresponde a un alfiler que está al interior de uno de los lentes oculares, y ese puntero permite señalar algunas zonas o estructuras dentro de la misma preparación. Entonces, algunos lo tienen, otros no lo tienen, ¿ya? Pero una vez que tenemos de ahí, colocan o regulan bien la distancia interpupilar entre los dos ojos y empezamos. Verifico posición cero, platina arriba, subplatina arriba, diafragma abierto y lente objetivo menos. Para comenzar a enfocar, ustedes solamente con el objetivo de ribete rojo van a utilizar el tornillo macrométrico. Comienzan a bajar hasta que vean una imagen más o menos nítida. Una vez que han llegado a la imagen más o menos nítida, que tienen adelante, y con el resto de los lentes objetivos tienen que utilizar el tornillo micrométrico. Con el tornillo micrométrico termino de ajustar el enfoque, y una vez que tengo bien enfocado con el objetivo de ribete rojo, ahí recién giro al siguiente objetivo de ribete amarillo. Me olvido del tornillo macrométrico, ya no lo uso más, y solamente realizo el enfoque con el tornillo micrométrico. Dejo bien enfocada la preparación con el tornillo micrométrico en el objetivo amarillo y recién giro al objetivo azul. Y es probable que acá yo tenga que colocar un poquito más de luz con el potenciómetro que ya les había indicado, y nuevamente enfoco, o termino de enfocar el enfoque con el objetivo amarillo. Y ahí llegamos hasta enfoque total 400 fotos. Si se fijan, la preparación va a quedar prácticamente en contacto con el vidrio. Ahora, para poder retirar, terminaron de observar la muestra, tomar sus apuntes, dibujar. Para poder retirar la muestra, lo que tienen que hacer es retroceder al amarillo, retroceder al rojo, abren la pinza y ahí recién colocan la preparación acá arriba. No pueden sacar la preparación ni con el objetivo amarillo ni con el objetivo azul, porque está muy pegada a la muestra y podrían hacer un mal movimiento y la pueden quebrar. Entonces solamente sacan la muestra con el objetivo de ribete rojo. En caso de que yo les dijera lleguen a aumento total 1000 por, es decir, llegar a utilizar el objetivo blanco, usted lo que tiene que hacer es volver a partir de posición cero, macrométrico con el ribete rojo, ajusto la imagen con el tornillo micrométrico, paso al amarillo, ajusto la imagen con el micrométrico, giro al azul, ajusto la imagen, la nitidez con el tornillo micrométrico, le doy un poquito más de luz. Pero si yo quiero utilizar este lente objetivo, tengo que colocar el microscopio en esta posición y sobre el cubre objeto vamos a echar el aceite de inmersión. Y cuando tengan el aceite de inmersión acá, recién puede girar al objetivo blanco. Ahora, para retirar la muestra no retrocede. En este caso se pasa, voy a bajar un poquito esto. Si estuviéramos enfocando ahí con aceite de inmersión como corresponde, para retirar la muestra, pasan directo al objetivo rojo, retiran la muestra y ahí hay que limpiar con alcohol, o como les vamos a enseñar en clase, hay que limpiar la preparación del aceite de inmersión y también hay que retirar el aceite del lente objetivo blanco, porque el aceite se comienza a quedar pegado y después se pierde la utilidad de ese lente, ¿ya? Entonces, después si ustedes van a cambiar de muestra, nuevamente, les vuelvo a recordar, vuelven a posición cero, platina arriba, subplatina arriba y diafragma cero. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes entre los alumnos, como recién, acabamos de retirar una muestra, vuelvo a colocar otra, empiezo a enfocarnos, como empiezo a bajar con la muestra, empiezo a bajar y no encuentro el enfoque porque tal vez el enfoque estaba más arriba. Entonces, por eso siempre tienen que obligadamente volver a posición cero y ahí empezar a bajar con el macrométrico y después, recuerden, el macrométrico solamente lo utilizo con el objetivo rojo porque hace movimientos muy bruscos y después solamente ajusto la imagen, la nitidez de la imagen con el objetivo micro. ¿Ya? Bueno, chiquillos, espero que este video sea de utilidad para poder enfrentar nuestra primera clase, que vamos a ver microscopía, pero inmediatamente vamos a empezar a observar los dos modelos celulares, procarionte y eucarionte. Nos vemos. Sí, entonces este video bastante informativo y de repaso de lo que son las normas, perdón, las partes del microscopio. Ahora vamos a ver el manejo correcto del microscopio. Quitamos la funda.
enchufamos el microscopio, encendemos el microscopio, bajamos la platina, como vimos en el video anterior para ubicar, colocamos el portaobjetos sobre la platina, comenzamos a observar con el objetivo, ¿verdad? Pero hay que ajustar, ¿no? Hay que acercar la platina y ajustar o enfocar el desplazador de platina para que nos quede enfocado o ubicado debajo de la lente, del objetivo. Ajustamos la luminosidad del condensador y del diafragma. Podemos ver cómo se ajusta la luminosidad, ¿verdad? O la cantidad de luz. Si necesitamos, subimos la platina un poco más, ¿verdad? Del punto 0 pasamos al punto donde ya nos permite visualizar aquí afinamos la imagen con el micrómetro. Y allí entonces hacemos lo que es para poder regular el aumento tenemos que primero bajar la platina, ubicamos el objetivo correcto moviendo el revólver, acercamos la platina al objetivo de 10, mejoramos la resolución de la imagen con el micro, observamos con atención los detalles de la muestra, seguimos afinando la resolución de la imagen y luego hay que obtener una clara imagen. Ya podemos entonces, ya sea tomar una fotografía o hacer los dibujos correspondientes de la muestra. Podemos bajar la platina, retirar el porta, siempre con mucho cuidado, desenchuflamos el microscopio cuando terminamos, acomodamos el alambre alrededor del microscopio en su base y cubrimos el microscopio con la funda protectora para evitar daños y polvo. Y por último, vamos a ver entonces la parte sobre mediciones. Hola. Bienvenidos a un nuevo video, esta vez sobre cómo medir cosas al microscopio, ya sea microestructuras, micromáquinas, máquinas moleculares, partes de microchips, células, tejidos, órganos, partes de células, en fin, todo lo que sea de carácter microscópico. Los microscopios traen varias lentes objetivos de diferente aumento y medida microscópica. Se hace la lista de lentes objetivos y sus aumentos del microscopio que vamos a utilizar, leyendo el aumento del objetivo indicado en dichas piezas. Se anotan los aumentos de la lente ocular y los multiplicamos por el aumento de cada lente objetivo. Obtenemos la lista de aumentos totales. Se coloca una gota de agua en un portaobjetos y en ella se coloca una gota de agua en un portaobjetos. Obtenemos la lista. Aquí estábamos hablando de las combinaciones que ya hemos mencionado anteriormente. Se multiplica el objetivo por el ocular para obtener el aumento total correspondiente de cada uno de los objetivos. De aumentos totales. Se coloca una gota de agua en un portaobjetos y en ella 1 centímetro cuadrado de papel milimetrado con cubreobjetos. Se enfoca en 40 aumentos en papel milimetrado para medir el diámetro del campo ocular o círculo iluminado donde se ven las imágenes enfocadas. Supongamos que midió 5 milímetros. Se registra este valor en una nueva columna. Se procede a hacer la misma medición en 100 aumentos. Se anota el diámetro calculado frente al aumento respectivo. Para los aumentos mayores de 400 y 1000 aumentos no se puede medir con papel milimetrado. Entonces toca recurrir a la matemática, hacer cálculos matemáticos mediante los cuales se pueda deducir a partir de la información generada con papel milimetrado con las mediciones anteriores. Nótese que a mayor aumento menor es el diámetro del campo ocular. Es decir, que los aumentos A son inversamente proporcionales a los diámetros D. Si llamamos A sub 1 al aumento de menor y D sub 1 a su respectivo diámetro, A sub 2 al aumento mayor y D sub 2 a su respectivo diámetro, la relación de las medidas halladas quedaría así: A1 sobre A2 igual a D1 sobre D2. De la anterior relación se deduce que D2 es igual a A1 por D1 sobre A2. Con esta fórmula podemos hallar el diámetro de los aumentos mayores. Por ejemplo, el diámetro de 40 aumentos sería D2 igual a A1 por D1 sobre A2 igual 100 por 1.5 milímetros sobre 400, eso da 0.4 milímetros. Este valor se coloca en la tabla de valores. De igual manera procedemos para el siguiente aumento mayor de 1000 aumentos, que da 2 milésimas de milímetro de diámetro. Con base en los diámetros hallados podemos hallar el área del campo ocular por cada aumento, puesto que el campo ocular es un círculo, A igual a pi r al cuadrado, en donde r es la mitad del diámetro. A igual a pi por d sobre 2 al cuadrado. Para 40 aumentos cuyo diámetro fue calculado en 5 milímetros, el área sería 19.6 milímetros cuadrados y las áreas restantes que van disminuyendo hasta 0.003 milímetros cuadrados comprueban que a mayor aumento menor es el diámetro y menor el área.
Para medir microorganismos se coloca, enfoca, fotografía y dibuja, por ejemplo, huevos y estadios de desarrollo de Artemia salina, en el aumento en el que se vieron, en este caso 40 aumentos. Los dibujos o la fotografía de Artemia se traslapan sobre el dibujo o la fotografía tomada al campo visual con papel milimetrado en 40 aumentos. Y se puede ver que los huevos miden 0.3 milímetros de diámetro, los náuculos 0.6 de largo y 0.8 milímetros de ancho, y los adultos 1.4 milímetros de largo, etc. También se puede calcular el área. Por ejemplo, el huevo de Artemia mide 0.3 milímetros de diámetro, lo que nos da un área de 0.07 milímetros cuadrados. Medir cosas al microscopio es importante para la microbiología comparada, por ejemplo, para la nanotecnología, a través de la cual se fabrican piezas, máquinas microscópicas, esculturas, etc. Otra forma de medir también sin papel milimetrado es hacer uso de las escalas micrométricas que lleva el microscopio, ya sea interna o externamente, y que están incorporadas a él. No olvides suscribirte si deseas que te llegue notificación acerca de nuevos videos. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la parte de cálculos de microscopía. Nosotros no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí le dejé correr esta parte para que tuvieran una idea de cómo se hacen más allá de las medidas que aparecen en el ocular. Se puede incluir una cuadrícula especial. Aparte del puntero que se mencionó en el video, tenemos el puntero, que es como una aguja señaladora que se pone en uno de los oculares, y uno puede utilizarlo como referencia cuando uno va a puntualizar algo que uno está observando o que uno quiere llamar la atención sobre para apreciar o dibujar o identificar. Asimismo, también dentro del ocular hay una cuadrícula que se puede agregar, que es como un papel cuadricular, es como un plástico cuadriculado, con unas líneas cuadriculadas que me permite entonces ver a través de la muestra dentro de unos cuadrículos y entonces hacer cálculos. Y también tenemos la misma referencia de la platina que aparece con algunos tamaños. También a veces hay una pequeña regla, que también es como una pequeña reglecita que se incluye dentro del ocular, que nos permite entonces visualizar. Voy a agregarles unas fotos sobre esta parte que tiene que ver con la microscopía sobre la regla del ocular, ¿sí? Que es como una pequeña plaquita, ¿sí? Aquí la vemos, aquí tenemos en tipo coordenada, ¿ve? También hay diferentes tipos. Hay tipo reglita, hay tipo coordenada, aquí hay otro en tipo reglita, también hay una cuadrícula. Vamos a buscar el puntero del ocular, ¿sí? El puntero del ocular es básicamente una estructura como esta que se mete adentro del sistema del ocular y él termina quedando como esto, y cuando yo lo visualizo a través del microscopio se viene viendo como ¿sí? En el microscopio ya visto desde adentro se ve así, y esto me permite entonces señalar, ¿sí? Y también tenemos la cuadrícula del ocular. La cuadrícula del ocular viene siendo entonces una estructura plástica que yo agrego también dentro del ocular, que cuando yo miro, es un plastiquito transparente que cuando yo miro a través de él, me permite ver en cuadritos. Eso tiene una distancia específica que me permite hacer cálculos. Hay toda una cantidad de diferentes modelos, ¿sí? Muy bien. Todo eso es solamente para ilustrar y complementar lo que se ha mencionado, se ha explicado en el video. Eso sería todo con respecto en este momento a la explicación de la clase de laboratorio. Muchas gracias por su atención.